Les habla la profesora Zoraida Núñez. Vamos a hablar acerca de las inmunizaciones en las personas adultas. No solamente los niños requieren vacunación, también los adultos ameritan ser inmunizados. Las vacunas son dosis de vida, salvan vidas. Se estima que las vacunas salvan entre 2 y 3 millones de vidas cada año. Lady Mary Wortley Montague, hablando un poquito de historia, reconoció y se dio cuenta de que en Constantinopla, donde ella vivió cerca del año 1720, 1718, se realizaba la variolización utilizando secreción de las pústulas de personas afectadas de viruela, y ella misma realizó la variolización de su hijo contra la viruela y difundió la variolización como método para prevenir la viruela en Europa. Escribió en 1722 un texto acerca de cómo se realizaba este procedimiento. Entonces podemos decir que ella sería la madre de las vacunas. En tanto que el doctor Edward Jenner es reconocido como padre de la inmunología, ya que él realizó en 1796 la vacunación antivariólica a un niño inyectándole primero secreción de pus de la viruela de las vacas, que era la viruela menor y que generaba inmunidad, y luego corroboró que estaba inmune contra esta enfermedad administrándole secreción de pústulas de una mujer que tenía viruela. De esta manera, él realizó la primera inmunización por un médico a una persona sana. La viruela fue erradicada en 1975 y se declaró como tal el 10 de mayo de ese año. Cuando realizamos la vacunación, nosotros buscamos lograr no solamente proteger a la persona que recibe la vacuna, sino que también pretendemos disminuir el contagio de las personas susceptibles que no pueden recibir esta vacuna. Este es el objetivo de lograr la inmunidad comunitaria o inmunidad de grupo, o que también la llaman inmunidad de rebaño. Claro, la inmunidad comunitaria adquirida a través de las vacunas se alcanza cuando superamos entre el 60 al 70% de la población vacunada. La inmunidad de rebaño se adquiere naturalmente cuando la mayoría de la población ha presentado la enfermedad y entonces han fallecido multiplicidad de personas, como ocurrió con el caso de la fiebre española, que fue la primera epidemia de influenza, o si nosotros dejásemos sin vacunar a la totalidad de la población y el coronavirus afecta a todas las personas que puedan ser susceptibles. Unos sobrevivirán y otro gran número fallecerá, como ha quedado demostrado hasta ahora. Por eso es importante la producción de vacunas. Claro, la producción de vacunas lleva varias fases, y estas fases de la producción de vacunas han de cumplirse para lograr un producto que sea seguro y con pocos efectos adversos para la persona, y que nos garantice también la prevención de la enfermedad que estamos vacunando. ¿Cómo se realiza esta producción de las vacunas? Primero, en una fase experimental, en laboratorio, todas las condiciones controladas. Luego, las fases sucesivas incluyen la aplicación de dosis en humanos, y luego, una vez aprobada la vacuna, la aplicación masiva de estas dosis, de estas vacunas. Lo cual no quiere decir que la vacuna todavía en esta fase esté experimental
Simplemente ante todo fármaco, ante toda vacuna, ante cualquier nuevo medicamento que se produzca y hasta incluso los viejos medicamentos, siempre están bajo vigilancia de los efectos adversos y su eficacia y efectividad. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de eficacia y efectividad? La eficacia de las vacunas nos representa el grado de protección que producen contra la enfermedad, pero la eficacia la logramos medir y cuantificar en condiciones estrictas, programadas, planificadas. En cambio, la efectividad la podemos medir es en el hecho real, cuando las personas han sido vacunadas y van a realizar sus actividades cotidianas. Todas las vacunas que se están produciendo actualmente tienen eficacia probada y una efectividad probable, y que va desde la más baja, que es de 50,7%, y se considera una adecuada efectividad y eficacia, hasta un 96%, que sería ideal. En la misma medida que más personas se vacunan, la efectividad puede ir incrementando. Existen múltiples tipos de vacunas. Tenemos las vacunas tradicionales de patógenos vivos atenuados, inactivos o muertos, las toxinas inactivas y las vacunas producidas por subunidades conjugadas. Pero también tenemos las vacunas combinadas de subunidades recombinantes, las vacunas de ARN mensajero, las vacunas conjugadas en las que se utiliza ADN y las vacunas por vectores en las que se producen partículas similares a los virus. Vamos a hablar de las vacunas a virus vivos atenuados. Son vacunas ampliamente aplicadas y conocidas. Se obtienen mediante el cultivo del agente patógeno en células animales o embriones animales, cultivos sucesivos hasta 12 replicaciones. Esto ocasiona que vaya incrementándose la capacidad replicativa en las células animales y disminuya la capacidad de replicación en las células humanas. Se genera así una versión nueva del virus que tiene igual capacidad de reconocimiento por parte del sistema inmunológico, pero menor capacidad de replicación patógena en las personas. Sin embargo, hay que tener presente que eventualmente este agente patógeno mutado puede aumentar su virulencia y ocasionar, bajo ciertas condiciones, enfermedades. Entre estas vacunas están la vacuna llamada triple viral contra sarampión, rubiola y parotiditis, la vacuna contra la varicela, un tipo de vacuna contra la influenza que se administra por vía inhalatoria, la vacuna contra la fiebre amarilla, vacuna contra el herpes zóster, la vacuna contra la tuberculosis, la BCG, vacuna contra el polio oral y la vacuna contra el rotavirus, que son las vacunas. Tenemos también las vacunas a virus inactivos. Entre ellas está la vacuna contra el polio inyectable, la vacuna de la hepatitis A y la vacuna contra la rabia. ¿Cómo se logra inactivar estos agentes patógenos? A través de la aplicación de calor o de productos químicos que destruyen la capacidad de replicación, pero mantienen la estructura viral intacta, por lo cual su reconocimiento inmunológico se conserva. No son considerados agentes vivos, puesto que no se pueden reproducir y no tienen síntesis proteica. Tienen la desventaja de que la protección que generan es más corta y se requieren dosis sucesivas para lograr la inmunidad a largo plazo. Tenemos también las vacunas de subunidades. Estas vacunas de subunidades están compuestas por componentes
de las bacterias. Estos componentes pueden ser polisacáridos, pueden ser componentes de la cápsula, como en el caso de la vacuna contra el neumococo y el meningococo. Estos componentes de las bacterias actúan como antígenos específicos contra el patógeno y generan una respuesta inmunológica bastante fuerte. Sin embargo, también requieren dosis de refuerzo. La mayoría de las vacunas requieren dosis de refuerzo. Pueden usarse con seguridad en personas inmunosuprimidas, puesto que no tienen capacidad infectiva. Tenemos también las vacunas de toxinas. Se trata de las vacunas contra el tétanos y contra la difteria, que son bacterias productoras de exotoxinas. Se obtienen estas vacunas a través de la inactivación de estas exotoxinas, que son las responsables de la enfermedad, no la bacteria directamente, sino las toxinas que ellas producen. Entre las vacunas recombinantes, que forman parte de las nuevas generaciones de vacunas, está la vacuna de la hepatitis B, la vacuna contra el virus del papiloma humano y algunos tipos de vacunas contra el coronavirus. En este caso, un gen que codifica una proteína de alta capacidad antigénica del virus se inserta dentro de una célula bacteriana o dentro de otro virus que se cultiva y se reproduce, se replica o metaboliza creando partículas similares a la del virus original, del virus patógeno, pero carente de material genético y capacidad replicativa de este agente patógeno. Se requieren dosis de refuerzo y para de esta manera lograr la protección. No son agentes vivos como tal que pudiesen ocasionar afectación en personas con condiciones debilitantes. Tenemos las vacunas conjugadas, que se fabrican utilizando la combinación de dos componentes del agente patógeno diferentes. Se producen así micropartículas parecidas al virus. Se utilizan capas de bacterias para el ensamblaje de esta vacuna, y una vez que están ligadas químicamente, estas proteínas portadoras de la respuesta de la capacidad antigénica actúan como una pieza que se genera, se presenta sin generar patología, pero que puede producir una respuesta inmunitaria en suma más fuerte que la capacidad de respuesta inmunitaria que generan estas piezas por separado, estos fragmentos, pequeños fragmentos de componentes antigénicos. No pueden causar enfermedad ni infecciones a las personas que tengan comprometido su sistema inmune. Son vacunas en las cuales se realiza manipulación genética del ADN. Tenemos las vacunas del ARN mensajero, en las cuales se inserta un gen que codifica una proteína del patógeno, se inserta en un virus o en células productoras de antígeno en medio de cultivo. Estas estructuras virales o estas células portadoras, que pueden ser, por ejemplo, adenovirus, producen proteínas que van a desencadenar la respuesta inmune. La respuesta de fabricación de estas vacunas es más rápida, los tiempos de fabricación es más cortos y no hay riesgo alguno de que se produzca enfermedad en la persona que es vacunada. Por esto es que son de mucha utilidad en personas con enfermedades de inmunodepresión.
Tenemos también las vacunas con vectores, en las cuales se utiliza una versión modificada del virus que se inyecta en un vector para brindar la protección. Una partícula viral se inyecta en un vector que es otro virus, como el caso del virus de la influenza o el adenovirus o el virus del sarampión, y estos van a ser los portadores de la partícula antigénica para generar la inmunidad de la vacuna. Puede ser una partícula o pueden ser varias partículas virales. Cuando vamos a realizar la vacunación de una persona debemos tener algunas consideraciones que tomar en cuenta. Primero, las vacunas inactivas se pueden administrar simultáneamente, antes o después, en sitios diferentes del cuerpo. Entonces las podemos administrar, hoy encontramos a la persona, las podemos administrar el mismo día. Las vacunas de virus vivo atenuado también pueden administrarse simultáneamente o con semanas de diferencia. Generalmente se prefiere pausar los tiempos de administración de ciertas vacunas, pero ustedes van a visualizar que en el esquema de vacunación, por ejemplo del niño, se administran hasta 5 vacunas en la primera visita al pediatra que realiza el niño, sin ningún inconveniente, puesto que estas vacunas se pueden administrar de manera simultánea. E incluso, por eso se pueden hacer mezclas. Ahí está el caso de la triple viral o de la triple bacteriana. Todas las vacunas pueden administrarse simultáneamente, excepto la de la fiebre amarilla y la vacuna del cólera. Se recomienda esperar mínimo 3 semanas a un mes antes de su administración, después de que se ha aplicado una vacunación anterior. No deben administrarse las vacunas de gérmenes atenuados simultáneamente con inmunoglobulinas utilizadas para adquirir la inmunidad pasiva. Deben esperarse por lo menos 2 o 3 semanas antes de realizar la vacunación por agentes vivos atenuados. Otro aspecto que hay que tener presente es que pudieran generarse procesos alérgicos ante componentes de la vacuna utilizados para su elaboración, como es el caso del embrión de pollo o de las gelatinas o de los antibióticos. Igualmente debe evitarse la administración de las vacunas simultáneamente con la administración de hemoderivados, puesto que pueden contener inmunoglobulinas que neutralicen la acción de los antígenos de la respuesta inmunológica en caso de los antígenos de virus atenuados. Igualmente, durante el embarazo se recomienda evitar la vacunación en el primer trimestre. Tenemos un esquema nacional de vacunación para la familia, en el cual se incluye la vacunación de niños y adolescentes hasta los ancianos, tomando en consideración adicional a las personas que van a realizar viajes. Entonces este esquema de vacunación de la familia incluye la vacunación contra el tétanos, la difteria, la hepatitis B, la influenza y el neumococo, para dar protección a las personas más susceptibles a estas afecciones. El esquema nacional de vacunación de la familia es un complemento del esquema de vacunación infantil y se realiza tomando en consideración la edad, el tipo de vacuna contra el que vamos a proteger a la persona, los tiempos de aplicación y el número de dosis. Por ejemplo, la vacuna contra la fiebre amarilla se administra una sola dosis, una sola vez, en las personas entre los 10 y los 59 años de edad. Tenemos la vacuna contra la influenza que se realiza anual, la vacunación contra el neumococo que se hace en los susceptibles y en los mayores de 60 años, la vacunación contra el tétanos y la difteria, que incluye 5 dosis para completar el esquema de vacunación,
la vacunación especial para las embarazadas y la vacunación contra la hepatitis B, que se hace con 3 dosis. A diferencia del esquema de vacunaciones recomendado en Estados Unidos, que nosotros carecemos de la vacunación obligatoria con la triple viral para el adulto. Sin embargo, se pudiera aplicar para prevenir la rubiola 1 dosis o para prevenir el sarampión 2 dosis en personas de mayor riesgo y que requieran, que sean susceptibles. Tenemos también la vacuna de la varicela, que nosotros no realizamos la vacunación del adulto, sino de las personas que están en riesgo. Y no forma parte tampoco del esquema de vacunación infantil. Tenemos la vacunación contra el herpes zóster, que es una vacuna recombinante, que se recomienda en las personas de más de 50 años, 2 dosis, para evitar el herpes zóster. La vacuna del virus del papiloma humano, que se recomienda en las mujeres desde los 10 a los 26 años de edad, 2 dosis. También están las vacunas contra el meningococo y el hemófilus influenza, que no forman parte de nuestro esquema de vacunación y se administran 2 dosis para proteger a los susceptibles. En el caso de la vacunación contra el tétanos, tenemos el esquema de vacunación de la infancia, que incluye la triple bacteriana contra tétanos, difteria y pertussis. Hay el pertussis acelular y el pertussis celular, que está contraindicado en el adulto. Se administran 3 dosis en la niñez, a los 2, a los 4 y a los 6 meses, con un refuerzo a los 4 años. Aquí se realiza una dosis que sería la cuarta dosis entre los 11 y los 12 años, esa segunda dosis en la adolescencia, y luego se realiza la vacunación cada 10 años y en las mujeres embarazadas. En las mujeres embarazadas se realiza la aplicación de dosis sucesivas de vacuna contra el tétanos y la difteria. Estas dosis son separadas por 4 semanas o 6 semanas y se completa el esquema de vacunación una vez que ha culminado la gestación, con una dosis a los 6 meses de finalizado el embarazo y una dosis a los 5 años. Luego tenemos la vacunación contra el tétanos y la difteria en el caso de las personas que han sufrido heridas contaminantes. Pudiese vacunarse solamente contra el tétano con el toxoide tetánico, pero actualmente se da la protección simultánea contra la difteria, dado que han ocurrido brotes de difteria. La administración se hace por vía intramuscular cuando las heridas son potencialmente contaminantes, que pudiesen estar con la bacteria, con el Clostridium tetani, y producir el tétanos en el adulto, que está descrito y todavía se ven casos. Luego tenemos la vacuna contra la influenza, que es una vacunación que se debe realizar anual, dado que el virus muta permanentemente. Se realiza de rutina en las personas mayores de 65 años, en personas con enfermedades crónicas y en las mujeres embarazadas. Y cuando hay brotes importantes contra la influenza, deben ser vacunadas las personas adultas. Tenemos la vacuna contra la hepatitis A, que es una vacuna inactiva. Se requeriría la vacunación del personal sanitario, los manipuladores de alimentos, los reclusos, las personas que viven en condiciones de hacinamiento. La protección contra la hepatitis B, tenemos 2 formas de hacerlo: una protección rápida a través de la administración de 20 microgramos de vacuna intramuscular en 3 dosis, una al momento de ver a la persona, una vacunación al mes y a los 2 meses después, con un refuerzo a los 6 meses.
y la vacunación en caso de que la persona vaya a ir a diálisis o a hemodiálisis o padezca VIH, requiere la dosis doble y un refuerzo a los 6 meses. Las personas que son candidatas a ser vacunadas contra la hepatitis B, que forma parte del esquema nacional de vacunación del adulto, incluye el personal sanitario, los cuidadores de asilos, de las personas que son receptores frecuentes de hemoderivados, los hemofílicos, homosexuales, los consumidores de drogas intravenosas, personas que viven en estado de hacinamiento, las personas que tienen antecedentes de infecciones de transmisión sexual y personas que van a realizar viajes a zonas endémicas. La vacuna contra la varicela, que protege contra las complicaciones más graves de esta enfermedad, como son la neumonitis o la meningoencefalitis, se debe administrar en personas que desconozcan si han padecido esta patología. Pueden administrarse en mujeres en edad fértil, pero evitando el embarazo en los 3 meses posteriores, en los trabajadores de la salud, en residentes y empleados de instituciones educativas, personal militar, en personas que vivan en situación de hacinamiento. Luego tenemos la vacuna contra el neumococo, que se administra una dosis intra. Tenemos la vacuna contra el meningococo. Tenemos la vacuna contra el virus del papiloma. Vamos a hablar un poco sobre la vacuna contra el herpes. Aquí está, este cuadro no es para la lectura, sino para que visualice el hecho de que las vacunas contra el coronavirus ya, cuando tomamos en cuenta, entonces en esto nosotros vamos a tomar en consideración en el caso de las embarazadas, en el caso de las mujeres embarazadas, hay algunas vacunas que están indicadas cuando hay un mayor riesgo de contagio o si estas presentan condiciones clínicas de base. Tal es el caso de la vacuna contra el neumococo y la vacuna contra el meningococo, que son vacunas que se pueden administrar sin riesgo para la mujer embarazada o el feto, en el caso de que haya un brote en su comunidad o que una persona de su familia, que de su entorno cercano de convivencia, tenga alguna patología relacionada con estos dos agentes infecciosos. En el adulto mayor, la vacunación para prevenir los procesos respiratorios severos que pueden llevar a la persona adulta a insuficiencia respiratoria y a complicaciones letales, incluyen la vacunación contra la influenza, que se debe hacer anualmente, la vacunación contra el neumococo, una dosis que puede hacerse un refuerzo 10 años después, la vacunación contra el tétanos y la difteria, completando el esquema de vacunación si no ha sido completado, y la vacunación contra el coronavirus, la vacuna que esté más accesible a la persona. En cuanto a la vacunación de los enfermos crónicos, tenemos que las personas con enfermedades crónicas incluyen las personas con patologías respiratorias, cardiópatas, enfermedades hepáticas, pacientes con insuficiencia renal que están en hemodiálisis. Estos pacientes deben ser vacunados contra la influenza, contra el tétanos y la difteria, deben recibir la vacuna contra el neumococo, contra la hepatitis B y la vacuna contra Haemophilus B. En el caso de los pacientes con VIH,
El caso de los pacientes esplenectomizados. Los trabajadores de la salud. Se pretende a través de la protección de los trabajadores del trabajador. En las personas viajeras, Bolivia. Y podemos tener reacciones adversas, que es lo más. Lo importante es tener presente que